Bien, vamos a iniciar el estudio del día de hoy. ¿Qué les parece si oramos primero? Vamos a Dios en oración. Señor, te doy gracias por esta noche, porque nos permites reunirnos, Señor, y estudiar tu palabra, lo cual siempre es bueno, lo cual es edificante, Señor, lo cual es una obediencia incluso de parte de nosotros y queremos que te agrades de ello, pero también te pedimos que tu Santo Espíritu nos enseñe, que tu Santo Espíritu nos haga ver cosas que no habíamos visto antes, que tu Santo Espíritu nos haga leer y entender cosas que vengan a fortalecer nuestra fe, que vengan a ampliar nuestra visión e incluso a corregir nuestra visión, Señor. Te pido por cada uno de los que hoy vamos a estar aquí aprendiendo, que nuestros corazones estén dispuestos, que la tierra esté removida y que la semilla, Señor, pueda ser fértil y pueda dar fruto en su tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, pues, ¿quién vino a la semana pasada a la clase? Porque yo no vine. ¿Quién vino la semana pasada? Ok, así brevemente, pero así breve, de 2 minutos. Un resumen. ¿Qué vieron la semana pasada? Digo, sí lo leí, pero vamos a enriquecer esto. ¿Quién me puede decir qué vieron la semana pasada? También en la historia se vieron otras personas que no levantaron la mano. Así que por acá también hubo gente que sí vi que vino la semana pasada. Alguien que me diga qué vieron la semana pasada, cuáles fueron los puntos, fueron puntos bien interesantes, en donde Pablo habla acerca de cómo inicia su ministerio. ¿Verdad? Ok, ¿qué vimos la semana pasada? La condición de la gracia recibida. Ok. La gracia. ¿Y qué decía Pablo acerca de su ministerio? ¿Cómo inició el ministerio de Pablo? Ok. Lo explica y hace una breve defensa de su apostolado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se da lo de Judas, tal vez se tocó que Judas pues traiciona a Jesús y se suicida. Después crean un pequeño concilio, los apóstoles que quedan, y es cuando, bueno, ahí echan suertes equivocadamente y nombran a Matías. Estaban entre dos personas, queda Matías como resultado de la suerte que echaron, pero establecen ciertos puntos, y uno de esos era que tenía que haber sido testigo de Jesús, testigo incluso ponen ahí desde el bautizo de Jesús hasta su ascensión. Entonces, pues de entrada ahí Pablo está descalificado. Entonces Pablo hace una explicación de cómo fue llamado y también una defensa de cómo fue llamado, porque dice que fue llamado por gracia y dice, pero no fui enseñado, dice una versión muy antigua, ni por carne ni sangre, las más nuevas dicen no fui enseñado por ningún hombre, y va más allá, dice, e incluso no fui a los que ya eran apóstoles, sino que me fui un tiempo a Arabia, ¿sí? Bueno, no creemos que, a toda apunta que no haya sido lo que conocemos hoy como Arabia Saudita, sino una región de Damasco, y por ahí él sufre una preparación, ¿no? Él está en un tiempo de preparación. Exactamente, dice, bueno, que recibió directamente del Señor, del Espíritu Santo puede haber sido, y muchos apuntan a que fue el mismo Señor Jesucristo enseñándole a Pablo o corrigiendo tal vez el equivocado llamado que hicieron sobre Matías. Ahora, vamos a ver el capítulo número 2, porque es como una continuación de esto en el tema de los que ya estaban, los apóstoles que sí estuvieron con Jesús, los apóstoles que recibieron de Jesús en su tiempo en la tierra la estafeta, el apostolado, la misión, el evangelio, que es lo más importante. Y Pablo tiene por ahí un encuentro y cierta chispa ahí que avienta con los pilares de la iglesia, ¿ok? Entonces vamos a leer estos son 10 versículos y ahorita los vamos a desmenuzar y ahorita los vamos a estudiar. Vámonos a Gálatas capítulo 2, si lo tienen ahí, si no va a estar por acá, y si lo van a ver en sus dispositivos es la versión NTV. Dice, luego, ojo con esto, 14 años más tarde,
Vamos en 2 capítulos y lleva un chorro de años, ¿eh? Por allá estuvo 3 años y luego regresó y ahora estamos hablando de 14 años. Ahora, 14 años más tarde regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito, también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y estuviera corriendo o estaba corriendo la carrera en vano. Versículo 3. Sin embargo, ellos me respaldaron. ¿Quiénes los respaldaron? ¿De quién está hablando? De los que eran los líderes de la iglesia. Pablo fue a Jerusalén. En Jerusalén estaba todavía, hasta ese momento, estaba la base de la iglesia. Sí, todavía no se sufría la primera persecución, todavía estaba ahí los pilares de la iglesia. Y dice el versículo 3, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que Tito era griego. Versículo 4, incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Versículo 7. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Versículo 9. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Una historia bien padre, bien interesante, porque Pablo, a diferencia de las clases anteriores en donde recién fue llamado, aunque es un cambio de capítulo nada más, Pablo ya inició su ministerio cuando empieza el capítulo 2. O sea, Pablo ya había hecho cosas, Pablo ya había empezado a predicar. Tan así que nos dice que Pablo ya tiene claro que él es el que va a llevar el mensaje a los gentiles. O sea, ya tenía una identidad, ya tenía lugares a donde había predicado. Dice en los primeros versículos que uno de los motivos por los que fue a Jerusalén a entrevistarse con los pilares de la iglesia era porque quería asegurarse que estaba bien, que estaban empatados lo que ellos predicaban con lo que él predicaba. O sea, ya había un recorrido, a pesar de que es un cambio de capítulo, es un cambio de versículo. Pablo ya había estado o ya había iniciado su ministerio. Lo que hace Pablo aquí es bien interesante porque no lo mandan llamar. Pablo decide hacer ese viaje con Bernabé y se lleva ya a su discípulo Tito, que era griego, y él va y se presenta con los pilares, con los obispos, con los que eran los pastores de la iglesia en ese momento, que eran 3. Era Pedro, era Juan y era Santiago. Aquí nada más para tenerlo bien claro, ¿qué Santiago de todos los Santiagos que hay en la Biblia era? El hermano del Señor, exactamente. Era el hermano de Jesús y era uno de los pilares de la iglesia en este momento. Entonces, Pablo va y le dice, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Esto es lo que yo he estado predicando. Esto es lo que yo he estado enseñando. Lo reboto con ustedes. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está regular? Y luego sigue diciendo Pablo en su narrativa que a pesar de que ellos tenían unas credenciales bárbaras, a pesar de que ellos tenían un renombre bárbaro como ministros, como pastores, como maestros, número 1 dice, no le agregaron nada más
a lo que yo estaba enseñando. Yo no sé si es ahí un dejo de algo de arrogancia, de soberbia de parte de Pablo, o es que sí quiso dejarle a la iglesia de Galacia bien claro que el evangelio que Pablo está predicando, porque vemos en los versículos anteriores que les exhorta, les avisa acerca de que empezaban a ver otras doctrinas, incluso hace la aclaración, no es que haya muchos evangelios o varios evangelios, es uno solo. Lo que Pablo quiere decirles es a los de Galacia con esta carta: yo ya fui con los de arriba, ya discutí con ellos, ya puse mis puntos, me dieron los suyos, ¿y saben qué? Lo que les estoy predicando a ustedes, gentiles, es cierto. Y luego hace una mención por ahí de que los principales, los pilares, que eran Pedro, Juan y Santiago, no hicieron, no presionaron, ni siquiera le insinuaron que el griego se circuncidara. Yo no sé hasta qué punto, conociendo la manera de ser de Pablo, haya llevado a Tito como para, pues, a ver qué. Oh, a ver, vamos a ver, los voy a poner a prueba, a ver qué tan judaizantes andan, ¿verdad? Me lo llevo, es griego, incluso yo no sé si hasta llegó y en la plática mencionó, no hombre, mira, es mi discípulo, ya aceptó a Cristo, y mira, él ya entendió la libertad, porque más adelante habla de la libertad que hay en Cristo, y no se circuncidó. Así, y luego se quedó viendo sus caras. A ver si hacen una mueca, a ver si se incomodaban. Y Pablo dice, y con ellos no hubo problema. Pero había ahí infiltrados en la iglesia de Jerusalén que sí empezaron a molestar con la circuncisión. Sí empezaron a decir, oye, pero ¿cómo? A ver, me lo están presentando, me están diciendo que este tal Pablo ya está pues al nivel de los pilares y trae un discípulo y no está circuncidado. ¿Y cómo es posible que los gentiles puedan ya empezar a tener tanta injerencia en el evangelio y no estén cumpliendo con todas las normas y reglas de los judíos? Pero Pablo permaneció firme en sus convicciones, firme, ojo con esto, en la interpretación correcta del evangelio. Y creo que este es el punto medular de la clase del día de hoy. Ahorita vamos a ir a otra pantalla y vamos a ver varias cosas que creo que todo apunta y va a eso. Esta es una continuación de la clase anterior, pasada o antepasada, de los diferentes evangelios, que no son diferentes evangelios porque evangelio es uno solo, pero de las diferentes doctrinas, de las diferentes infiltraciones que hay en la iglesia, de las diferentes corrupciones que tiene lamentablemente y sigue teniendo hoy en día el evangelio de Jesucristo. Ahora, me voy a esta parte que es la correcta interpretación del evangelio. Veíamos la semana pasada que Pablo viene de un proceso de discipulado y comunión. Ok, este discipulado, a diferencia del que hemos vivido todos los que estamos aquí en algún momento en nuestras vidas, fue dado directamente por el Señor a la vida de Pablo. ¿O alguien aquí ha sido discipulado directamente por el Señor? No, ¿verdad? Todos siempre hemos tenido a alguien, un maestro, un pastor, que nos ha llevado de la mano, que nos ha discipulado. Ahora, ¿qué con esto? La correcta interpretación del evangelio tiene que venir del proceso, como lo veíamos la semana pasada, y no del suceso. La correcta interpretación del evangelio no se puede dar si no tiene estos dos elementos: discipulado y comunión. En el discipulado, lo que estamos haciendo el día de hoy, lo que hacemos en Mis Primeros Pasos, lo que hacemos en Hogares de Fe, lo que hacemos en CCM, es necesario que de alguien que Dios ha puesto aquí en materia de enseñanza, recibamos. Y entonces empezamos a recibir la doctrina, empezamos a recibir la enseñanza desmenuzada, desglosada. Es cuando empezamos a ver en blanco y negro las cosas que decimos, caray, yo había escuchado muchas cosas de la Biblia, había escuchado muchos términos, muchos libros, en predicaciones aquí, acá, y en la iglesia anterior, todavía es más rollo y más borlote cuando hemos estado en diferentes iglesias, es que en la iglesia anterior el pastor decía, acerca de este punto esto, pero ahora en esta iglesia el pastor dice esto. Ahora, es muy necesario
el correcto discipulado. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy sufriendo o he sufrido un discipulado incorrecto? Es que es lo que yo recibí. Ahora, para esto el Señor nos ha dado entendimiento, razonamiento, pero sobre todo nos ha dado al Espíritu Santo. Si vemos los que estamos estudiando en CCM, historia de la iglesia, vamos a llegar al punto de los prerreformadores y de los reformadores, y los que ya vieron esta materia se acordarán. Ellos habían sido enseñados de determinada manera, por una institución, ni siquiera por un solo hombre, sino por un sistema completo. Habían sido enseñados por una forma. Pero ¿qué pasó con los prerreformadores? Empezaron a investigar, empezaron a estudiar, y entonces el Espíritu Santo les dio la luz de la verdad y empezaron a saltar las tesis. Empezaron a saltar las protestas. Volviendo a este punto, iglesia, la correcta interpretación del Evangelio solamente puede ser dada a través del discipulado y de la comunión con Dios. El discipulado te trae conocimiento. Si el conocimiento es mal aplicado, la comunión con Dios te va a traer la correcta interpretación, o te va a traer la cosquilla, o te va a traer la inquietud de decir, esto no me cuadra. Esto por ahí no me gusta. Ahora, el siguiente paso es bien importante. El que tú detectes, el que detectemos cosas que nos parecen diferentes a lo que hemos sido enseñados, a lo que hemos oído, y tú vayas con tu pastor y le digas, pastor, tengo esta duda, tengo esta inquietud. ¿Por qué? Salud. Porque yo he sido enseñado de esta manera. Pero ahora aquí usted, pastor, o los maestros aquí en esta iglesia me están enseñando esto, y estoy ahorita en conflicto. Y he estado orando y me siento inquieto. Déjame decirte que esta situación, ¿sí?, de mantenerte firme, incluso te voy a decir algo, mantenerte firme en la duda. Ahora, no para siempre, pero no cometer el error. Yo sé que muchos lo hemos hecho en determinada ocasión. Decir, tengo duda, pero ya el pastor me dijo que es eso, pues ya voy a aceptarlo, es eso. No, me mantengo firme uno en la duda y voy con los pastores y maestros. Tengo esta duda por esto y esto y esto y esto, porque me han enseñado así, 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 así. Y entonces las autoridades en la iglesia tenemos la obligación de, a la luz de las Escrituras, poderte instruir. Y que el Espíritu Santo, a través de esas Escrituras abiertas, traiga el convencimiento a tu vida. Ok. Y esto, iglesia, no es estar sectarios o anarquistas, ¿no? Es que es una falta de respeto. Es que es una insujeción. Ahora, ojo como lo hizo Pablo, ¿eh? Porque Pablo, si tú lees estos 10 versículos, que a lo mejor ahorita no nos va a dar tiempo de volverlos a leer, léelos en casa. Tú ves una actitud correcta de parte de Pablo, firme, pero respetuosa. Tan respetuosa que, vuelvo a decírtelo, él fue el que buscó la cita. Él fue el que fue y fue a decirles, quiero saber si esto está correcto, está dentro de los lineamientos, porque yo no quiero andar por allá en mis viajes misioneros predicando cosas distintas. Quiero estar sujeto a la enseñanza de mis autoridades. Entonces, en ese espíritu y en esa actitud, es muy válido que vayamos y tenemos inquietudes con nuestros pastores o con nuestros maestros y pidamos el decir, quiero salir de esta duda, vengo contigo porque esto es lo que yo he estado creyendo, incluso esto es lo que yo he estado enseñando. Dice Pablo, para saber que no fue de oquis, ¿no? Hubiera dicho mi abuela, para saber que no estaba gastando lengua de oquis. Quiero empatarlo con ustedes, autoridades. Esto es importantísimo, iglesia, y creo que es una enseñanza muy valiosa para todos como iglesia. No estamos en el tiempo de antes de la Reforma, en el tiempo en que no había escrituras, en el tiempo en que solamente uno, el Papa, el sacerdote, el obispo lo abría. ¿Sí? Somos un cuerpo en Cristo
Y es bueno que nos involucremos en el estudio de la palabra, que no nos quedemos nada más con lo que recibimos de aquí del frente, sino que vayamos a estudiar las escrituras. Número 3, la tradición y el legalismo nunca puede estar por encima de las escrituras. ¿Sí? Yo creo que a todos nos ha pasado. Entramos en el camino del Señor o nacemos en el camino del Señor y empezamos a vivir cosas, evitar cosas, eliminar cosas o hacer cosas porque somos cristianos. Nunca las hemos visto en la Biblia, pero así fuimos enseñados. Es tradición. No, pues es que a mí me dijeron, a mí mi mamá me enseñó así, mi iglesia me enseñó así, mis papás me enseñaron así. Y, oh sorpresa, la Biblia no dice nada de eso. No hay un respaldo bíblico al respecto. Pablo habla en estos versículos que acabamos de ver de la libertad, de que no les fuera quitada la libertad en Cristo. ¿Sí? Hay muchas cosas. Y tal vez porque esta generación, todos los que estamos aquí, algunos con más edad, otros con menos edad, pero todos nosotros hemos vivido la transición de la era análoga a la digital. Todos. Y con ese cambio tan brusco, también un cambio muy brusco en la interpretación de las escrituras y de la doctrina en la iglesia. Cuando se empieza a abrir, cuando empieza la globalización, cuando tenemos acceso al internet, cuando tenemos acceso a las redes sociales, cuando para bien o para mal, ya no solo nos alimentamos del domingo de la predicación acá en el púlpito, sino que tenemos acceso a mucha información, empiezan muchos choques o me lo negarán. Empiezan muchas cosas que incluso, no, espérame, de entrada a lo mejor descalificamos, de entrada a lo mejor satanizamos, y después empezamos a escuchar y decimos, estaba esclavizado, creyendo que estaba en la libertad en Cristo. ¿Sí? Voy a permitirme poner un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, el vestir en la iglesia. El vestirnos en jeans para ministrar, el vestirnos en zapato deportivo. A los que nos tocó ser parte de la iglesia en los 80s y 90s, y las iglesias que empezaron a hacerlo, porque me tocó ver las iglesias, pues las tachábamos de libertinas, ¿o no, hermana? ¿O no, hermano Moy? Las tachábamos de que, esas iglesias tan modernistas que predican en camisa polo o que predican en camisa de cuello redondo, ¿verdad? Manga corta, tenía que ser manga larga. ¿Y por qué? No, pues así fuimos enseñados. Ahora, son ejemplos muy burdos en comparación a la circuncisión. El detalle es que esas pequeñas cosas nos vienen a quitar como cristianos mucha de la libertad que tenemos en Cristo. Demasiada de la libertad que tenemos en Cristo. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a vivir a Canadá en el 2009, estaba con demasiados velos en los ojos, y empezamos a conocer a nuestros hermanos de las repúblicas bolivarianas que traen la sangre, traen el baile en la sangre, y que los colombianos nos empezaban a decir que colombiano que no baila no se respeta, no sé cómo dicen ellos. Nosotros estábamos espantados. ¿Qué clase de cristianos son esos? Y de veras, y estamos hablando de 2009, ¿verdad? Estamos 25, hace 16 años, no mucho. ¿Cómo es posible? Y de vueltas, y que aquí, para allá, y que fue, y que y la música, y no podía haber una fiesta de Navidad, de Año Nuevo, y nos juntábamos como comunidad latina, y toda la música tan alegre y con sonidos latinos, y yo incómodo, yo me sentía muy incómodo de decir, ay, canijo. ¿Y dónde dice? ¿Dónde dice que los cristianos no pueden bailar? Digo, estaban bailando en matrimonio, en pareja, en una forma sana. ¿Dónde dice? Y vamos, y vaya que teníamos muchas cosas que nos quitaban la libertad en Cristo. Ahora, dice Pablo, no permití
que se nos fuera quitada la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo podemos mantenernos vuelvo a lo mismo, en la correcta interpretación de la palabra y del evangelio? ¿Cómo no cruzar una línea creyendo que es libertad a través, y vuelvo e insisto, a través del discipulado, a través de estar con una actitud de discípulo, de ser enseñados, de estudiar la palabra y de tener comunión para que el Espíritu Santo me dé la correcta interpretación de esa palabra? Ahora, no es que hay varios evangelios, ese es otro punto bien importante. Creo que ya lo tocó, no sé si el pastor Moy o la hermana Perita en las semanas pasadas. No hay varios evangelios. Es que está el evangelio de la prosperidad, no, es que está el evangelio de la declaración positiva, no que el de la previsualización, no que el de los pentecostales, no que el de los bautistas, no. Hay un solo evangelio. Y no es que haya varios evangelios, solo hay uno y hay que estudiarlo para conocerlo. Ahora, como yo te decía ahorita, así como han sido buena la globalización y el acceso a redes sociales y el acceso a diferentes cuentas de Instagram, de pastores, de maestros, de influencers cristianos, así como es buena, también es muy mala. ¿Cómo mantenerme yo en el punto de equilibrio? ¿Cómo mantenerme? Porque tan malo es decir, aliméntate de las redes sociales, como tan malo es decir, cierra tus redes y no veas nada que está en las redes sociales. O sea, ¿cómo me mantengo ahí? ¿Cómo se mantuvo Pablo en esa situación en donde había tantas... Miren, las cartas paulinas no son más que alertas y correcciones a falsas enseñanzas, a acciones incorrectas que empezaban a suceder dentro de las iglesias. ¿Cómo me mantengo en el punto correcto? ¿Cómo me mantengo en el punto equilibrado? La única forma para entender que no hay muchos evangelios, ni siquiera hay dos evangelios, dentro de este bombardeo que hay, es conociendo el evangelio. Por mí mismo. Es decir, por mí mismo es por los pastores que Dios me ha dado, por los maestros que Dios me ha dado, y después por el estudio de lo que he recibido, y volverlo a leer y volver a pedirle al Espíritu Santo un convencimiento de lo que yo acabo de recibir. El apóstol Pablo, te digo, se la pasó por todos lados, corrigiendo, advirtiendo, alertando. Imagínate todo lo que este hombre recibía. Que si la resurrección sí iba a suceder o no. Que si ya sucedió o no. Que si Cristo ya había venido o no. Que si empezaba a haber una revolución incorrecta femenina en las iglesias. Y empezaba a haber un montón de cosas. Y mantenerse firme en el Señor. No lo pudo lograr más que a través del discipulado que tuvo y de los años de comunión que tuvo directamente con el Señor, a través de los cuales él fue enseñado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algún comentario, alguna duda que quieran exponer? Ok, vamos a ver la siguiente. Y con esto terminamos. ¿Qué podemos aprender de la actitud del apóstol Pablo y poderla replicar en nuestras vidas en estos 10 versículos? Y puse 3 puntos. Una, que era un hombre que daba a la autoridad el debido respeto. Fíjate que, y lo repito, y esto me encantó de este pasaje, él buscó a la autoridad. No esperó a ser llamado por la autoridad. Y a pesar de que se mantuvo firme en ciertos puntos que él sabía que eran correctos, como el tema de los que querían judaizar, él va y su actitud primero es: quiero decirles que esto es lo que he estado enseñando. Si leemos los primeros versículos es: quiero decirles, Pedro, Juan, Santiago, que esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto es lo que yo he estado enseñando. Ahora, ponte a pensar en Pedro, en Santiago y en Juan.
Imagínate que tú fuiste uno de ellos, que sí fuiste enseñado directamente por Jesús, comiste con Jesús, dormiste con Jesús, anduviste con Jesús, pasaste cantidad de anécdotas, recibiste de viva voz del Señor las enseñanzas y de repente sabes que se levantó un hombre por ahí con mucha fuerza, con mucho arrastre, con mucho liderazgo y sobre todo con el pasado que él tenía. Y él dice, ¿sabes qué? Es que yo fui enseñado directamente por el Señor, entonces ya cumplo ese requisito de haber sido enseñado por él. ¿Lo hubieras aceptado de buenas a primeras? Los que son líderes o han sido líderes en las iglesias, ¿cuál hubiera sido tu reacción para con un apóstol Pablo? Ahora, Pablo entendiendo eso y a pesar de que sabía que era una cuerda y a pesar de que sabía que a él no tenía dudas, él había sido enseñado por el Señor, su actitud es excelente, es increíble. Señores, esto es lo que he estado enseñando. Y quiero ver si está bien o está mal y saber que no he estado perdiendo el tiempo. Me encanta porque es una actitud de sujeción. Y veo un equilibrio increíble porque de sujeción y también traigo mis creencias y mis enseñanzas muy firmes, pero estoy abierto. Y esa es la actitud correcta cuando tenemos una duda acerca de la interpretación de las Escrituras. ¿Sí? Pastor, maestro, yo estoy escuchando esto, pero yo traigo esto. ¿De dónde? Pues de mi iglesia anterior, o de mi mamá, o de mi papá, o de la tradición, o de lo que yo he podido entender. Pero esto es lo que yo traigo y lo traigo delante de ti. Y quiero saber si está bien o está mal. Y estoy abierto a esto. Estoy abierto a ser enseñado. Y te repito, nosotros como iglesia, la responsabilidad y obligación es enseñar con la escritura abierta. Pero esta es una actitud que como cristianos es importantísimo que tengamos. Siempre tenemos que tener la interpretación del evangelio y no quiero que se malinterprete, pero al decir la interpretación propia del evangelio, cuando te digo, cuando menciono, tenemos que tener nuestra propia teología. No estoy hablando de un sectarismo, no estoy hablando de una nueva corriente. Lo vimos en las clases pasadas, porque si aún alguien del cielo bajara y te dijera cosa distinta, ahí hay maldición. No. Lo que te estoy enseñando es que el Espíritu Santo fue dado de manera individual. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia, pero también fue dado de manera individual para traernos convicción, para traernos convencimiento, para traernos guianza, para traernos revelación. Siempre sujeto a la autoridad de la iglesia, como lo hizo Pablo. Tuvo su propia interpretación y él la llevó a las autoridades de la iglesia. ¿Sí? No siguió su carrera ministerial. Tengo mi interpretación y la traigo a los pilares de la iglesia, que eran Juan, Santiago, Pedro. Y entonces tuvieron tal vez fueron días de debate. Aquí fueron 2 versículos. Muy probablemente yo creo que fueron días de platicar anécdotas, situaciones. Tal vez Pablo les dijo, es que a mí me pasó una vez, miren, no sé cómo ustedes manejarían esta situación. A mí me sucedió esto y mira, nosotros también. Y se enriquecieron mutuamente. Y es algo que hoy en día podemos seguir haciendo. Enriquecernos, aprender, tener. Por eso somos piedras vivas. El pastor lo ha enseñado una cantidad de veces. No somos bloques hechos en serie, no somos ladrillos, somos piedras vivas. Y la interpretación trae enriquecimiento a la misma iglesia y a nosotros como individuos. Número 2, era un hombre que no se dejaba intimidar. Más allá de su carácter, que sí tenía una personalidad, un temperamento bravo, recio, el cual no cambió, más bien dicho, fue reenfocado ahora a las cosas buenas, al celo correcto por Dios, al celo correcto por el Señor. Pero el temperamento y la personalidad de Pablo eran fuertes, eran recias. Se describe a Pablo en diferentes ocasiones en la palabra como un hombre celoso que guardaba o la ley y después guardó el evangelio. Ahora,
¿Qué le daba, además de su temperamento y su personalidad a Pablo? ¿Qué enriquecía esa inconmovilidad de sus convicciones? El conocimiento. El conocimiento y el convencimiento del Espíritu Santo. Ahora, este punto, hoy en día, no es que yo te diga con la autoridad espiritual, pero yo creo que este punto lo podemos aplicar muy bien a todo, y vuelvo al mismo punto, lo que vivimos en nuestro alrededor. Y no solamente redes sociales. No solamente redes sociales. Basta con tomarnos un café con amigos, con gente cercana, ya no digo con gente distante, con gente cercana, para oír cosas que están tan lejos y tan diferentes al Evangelio y que están en la mente de las personas, convicciones que la gente está tomando, ideologías que la gente está tomando, ¿sí? Que están lejos, muy lejos de lo que son las escrituras, de lo que es el Evangelio en el cual creemos y predicamos. Entonces, no nos dejemos intimidar, iglesia, ¿sí? Aunque tristemente hoy en día somos minoría ya, porque somos minoría, no cambies, no estamos mal. El que seamos minoría no quiere decir que seamos los que estamos equivocados. Tenemos la verdad. Tenemos a Jesús que se autoproclamó como la verdad. En Jesús está la absoluta verdad. La verdad absoluta sí existe y está en Jesús. No nos dejemos intimidar y no nos acoplemos a ningún pensamiento, postura, ideología, filosofía distinta a la del Evangelio. No podemos. No importa que sea el 2025, no importa que todos en mi trabajo sean una bola de progres, en mi escuela, no importa que mis vecinos, no importa que en mi familia misma estén pensamientos tan diferentes al Evangelio. Yo no voy a andarles dando de bibliazos, ¿está bien? Pero ni me voy a acoplar, ni en actitud, ni en palabra. Si me piden mi humilde opinión, pues voy a tener que darla. Y nuestra opinión, iglesia, tiene que estar siempre dentro de los lineamientos del Evangelio, ¿sí? Cuidado con lo que vemos en redes sociales. Cuidado porque a veces hablan con tanta convicción, hablan tan bonito de cosas que son tan equivocadas en relación al Evangelio. Y no es porque sea una postura personal o una postura de la iglesia, sino es lo que está escrito. Nuestro compromiso como cristianos está con la palabra de Dios. Nuestro compromiso como cristianos está con el Evangelio que está escrito en la palabra de Dios, que es con las buenas noticias de Jesucristo, con la obra de Jesucristo, con el pensamiento de Jesucristo, con la esencia de Jesús. Ese es nuestro compromiso, no con ningún círculo, no con ningún tipo de persona, es con Jesús. Y número 3, y con esto quiero cerrar y es para mí, me impactó demasiado, que era un hombre consciente de tener una tarea especial. Menciona mínimo en 3 ocasiones Pablo y dice, así como Pedro le fue encomendado el evangelio a los judíos, ellos aceptaron que a mí me fue encomendado el evangelio a los gentiles. Y lo explica, no es que haya 2 evangelios, el de los judíos y el de los gentiles. Simplemente es que hay circunstancias diferentes. Y vuelvo a lo mismo, por eso somos un cuerpo y por eso somos piedras vivas. Tú vas a llegar a lugares que yo no puedo llegar y viceversa. ¿Sí? Tú vas a tener el oído de personas que tal vez nunca me lo darán a mí y viceversa. Pero Pablo lo tenía bien claro a quién iba. Lo repite en estos 10 versículos 3 veces. A mí me fue encomendado el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Y Pedro a los judíos. Y lo aceptaron. Y en esa plática, en ese concilio que hubo, esos pilares de la iglesia aceptaron que él era el que iba a llevarles el evangelio a los gentiles. Ahora yo te pregunto el día de hoy, ¿conoces tu encomienda en el reino? ¿Ya la tienes detectada? Sí hay una encomienda general que es ir y predicar el evangelio a toda criatura.
discipulándolos y bautizándolos. Y de esa nadie nos salvamos. Y no, es que yo soy hormiguita, yo nomás abro la puerta, no, yo soy músico, yo nomás toco. No, es para todos. Pero dentro del reino hay una encomienda especial para cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu encomienda? ¿Cuál es tu encomienda? Algo que hizo que Pablo se mantuviera firme, algo que hizo que Pablo tomara decisiones correctas como ir, viajar hasta Jerusalén, presentarse, pedir audiencia, estar ahí con los... Fue porque él tenía una convicción de lo que era su encomienda. Él necesitaba presentarse con ellos, él necesitaba platicar con ellos para poder seguir en su encomienda. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros en relación a estos 3 puntos? ¿Cómo estamos respecto a nuestra relación con las autoridades terrenales? La confianza que hay para ir y exponer dudas, para hacerlo de la manera correcta, con respeto, con apertura en nuestra mente para decir, voy a ser enseñado. ¿Cómo andamos con nuestras convicciones respecto a todo lo que se maneja hoy en día allá afuera? Una, porque a lo mejor no quieras tú ser el que está, el rarito, ¿no? Pero otra, a lo mejor nos da miedo que llegue el momento del debate y no tener los argumentos, y eso también es muy triste. Muy, muy triste. ¿Cómo andamos con ese segundo punto? ¿Cómo andamos con el punto de no dejarnos intimidar, ya sea por falta de argumentos o por falta de carácter y querer encajar? Y número 3, ¿cómo andamos con el conocimiento de nuestra encomienda dentro del reino? Yo quiero que nos llevemos esto de tarea. Estas 3 cosas bien importantes que nos dejó de enseñanza la vida del apóstol Pablo en estos 10 versículos, porque creo que son importantísimos, porque creo que nos va a ayudar mucho en nuestro enfoque, en saber dar los siguientes pasos en nuestro caminar cristiano. ¿Ok? Quedan 10 minutos. ¿Algún comentario, algo que quieran enriquecer, que quieran exponer, preguntar? Por este lado, Rosalba. Hablando de los judaizantes, Uh-huh. a mí me ha impactado